Quinto punto, dar cuenta de la delegación de funciones y dedicación parcial, que corresponden a los decretos 642 y 643. El decreto que ya comentamos en el anterior pleno, después de que Gonzalo renunciase a la media liberación, se iba a hacer una reestructuración de áreas y se iba a nombrar una nueva persona. En este caso se nombra Ainhoa, bueno, Mireia Sone, que los conocemos como Ainhoa. Ainhoa se la nombra como responsable del área de eventos, sumadas a educación, juventud, cultura, deportes, educación y participación ciudadana. Luego, con el decreto 643 se le atribuye la dedicación parcial del 50% de la jornada que anteriormente ostentaba Gonzalo. En este momento la ostenta Ainhoa. Bueno, a partir de la firma del decreto, al margen de dar cuenta en el pleno y en la comisión correspondiente, se les trasladó el mismo día de la emisión de los decretos, se les trasladó a los partidos políticos. Israel. Sí. Sí, bueno, nosotros ya lo comentamos al principio de la legislatura. No entendíamos las dos medidas de liberaciones que se hicieron en su día al principio de la legislatura, que fue Gonzalo y Óscar Salicio. Las seguimos sin entender, porque entendemos que en su día lo que se negoció para esta comisión de gobierno era, entre otras cuestiones, estas liberaciones. También entendemos que la reestructuración no ha debido de ser tan fácil, porque se carga una de las concejales, en este caso Ainhoa, con un montón de carteras, cuando a los demás se les está vaciando de contenido. Hay concejales con dedicaciones, no con liberación, sino con dedicación, que convocan bastantes pocos grupos de trabajo al año. Entonces entendemos que, aparte de la cuestión de liberación o colocación, en este caso, porque incluso entendiendo que Ainhoa ha renunciado al 50% de su jornada laboral en su trabajo, entre otras cuestiones por una cuestión de incompatibilidades, no entendíamos en su día que las liberaciones se hiciesen sobre concejales que no tenían ninguna dedicación en ninguna empresa o en ningún trabajo. Seguimos sin entenderlo. Entendemos que esto al final es un premio o un pago por unos servicios que en este caso tampoco están tan definidos como deberían, porque lo que hemos dado antes a conocer, que es el informe anual de control interno, vienen, entre otras cuestiones, que se debe reasignar las clasificaciones a las concejalías, que eso ya ha comentado Izaskun, siendo necesario previamente una delimitación precisa de las competencias asignadas a cada una de ellas. Es decir, estamos pagando, estamos haciendo las liberaciones, no sabemos muy bien exactamente por qué, porque tampoco luego hay una serie de valoraciones. Si hay una valoración política, que es la que hacemos la oposición, está claro, y que no salís muy bien parados, pero tampoco sabemos muy bien a cuenta de que vienen estas liberaciones, porque si en su día, en la legislatura anterior, hubo una serie de liberaciones que tenían que ver más con obras y servicios, que es lo que era la cartera que ahora lleva Gonzalo, o la dedicación que ahora tiene Gonzalo, y no necesita una liberación. Antes nos estuvisteis tomando el pelo, a los vecinos, no a nosotros, o ahora nos estáis tomando el pelo con otra cuestión. Es decir, las justificaciones de las liberaciones no vienen delimitadas por la labor que se hace, sino por las necesidades o los premios que se dan. Por lo tanto, nos damos por enterados, pero no compartimos. Es que te casco, Asier. Editor. Bueno, hay dos cuestiones que nos planteáis. Una es el cambio del área de eventos de Gonzalo Ainhoa. Bueno, al fin y al cabo es una atribución de la alcaldía y, bueno, pues es lógico que puedas distribuir las áreas del ayuntamiento como estimes oportuno. Sí que estamos de acuerdo en lo que acaba de exponer Asier, que bueno, pues que llama un poco la atención el desfase que hay de unas concejalías a otras. Luego, por otra parte, está el tema de la liberación. Hemos estado hablando anteriormente de la situación que tiene financieramente este ayuntamiento. Ha estado hablando la interventora de que el margen de autofinanciación nos lleva a prácticamente el 99%, y nuestra postura, lo mismo que cuando renunciamos a la media liberación que nos correspondía como primera fuerza de la oposición, pues la mantenemos, lógicamente.
y pensamos que no debería de cogerse esta media liberación, aprovechar la renuncia de Gonzalo para liberar esas partidas. Aún con todo, y a ver cómo lo digo, para que no digas que es palabrería política, si hubiera un proyecto de actuación por parte de la concejal, que a partir de ahora va a estar medio liberada, pues bueno, pues se podría llegar a aceptar que esa partida se empleara de esta forma. Pero entonces entraríamos en otra cuestión. Lo que necesita el área del que es responsable Ainhoa no es políticos liberados o políticos medio liberados. Necesita personal técnico que haga informes, que saque el trabajo adelante y que saque el trabajo de este ayuntamiento, porque realmente el área lo que se nos está diciendo es que está saturada, muy saturada o bastante saturada, como queráis, y es cierto que permanentemente estamos hablando que hace falta personal. Lógicamente no va a ser Ainhoa quien haga informes. Quien nos está haciendo informes a veces pues no puede dedicar el tiempo suficiente, quizás no los hacen como deberían hacerlos, y pues a lo mejor lo que hace falta es un apoyo técnico, no un perfil político liberado, ¿no? Y luego realmente, pues un poco al hilo de lo último que ha comentado Asier, no me voy a extender porque lo ha comentado él, es decir, cuando empieza la legislatura había una justificación de que los dos concejales liberados formaran parte de lo que llamamos la Comisión de Territorio, tanto el concejal de Urbanismo como el de Obras era preciso que fuera así, pues por los proyectos que íbamos a emprender en esta legislatura, el plan general, bueno, las reformas, obras, vale. Ahora mismo lo que ha cambiado es el área de eventos. Eventos la ha dejado de llevar Gonzalo, la empieza a llevar Ainhoa, y eso automáticamente nos supone la modificación de la media liberación. O entonces no eran las cosas como nos las dijisteis, o ahora no son las cosas como nos las decís, pero es imposible que entonces estuviera bien dicho lo dicho y que ahora vuelva a estar correcto lo que nos planteáis. Lo que nos da un poco la sensación es que, bueno, pues al final existe la posibilidad por la consignación presupuestaria de coger esa media liberación, y pues sería una pena que se perdiera. Yo os invito a que, bueno, pues que sigáis el ejemplo que nosotros hicimos y que la partida presupuestaria se dedique a otra cosa, que a lo mejor estoy seguro de que en este ayuntamiento encontramos un montón de utilidades para ese dinero. Es que casco, Aitor. Una cuestión. Las modificaciones, lógicamente, que compiten al equipo de gobierno, se hacen en función de trabajo, de la carga de trabajo. En su momento, en la liberación se pensó esas dos áreas, eran dos áreas. En este momento se ha valorado, lógicamente, y una de las áreas que, bien sabéis, por el volumen de eventos y de trabajo que lleva, es la modificación que se hace en base a esas necesidades. Desde luego que estoy totalmente de acuerdo que también el área necesita personal técnico, como ha comentado Israel y como has comentado tú. Estoy totalmente de acuerdo y en eso se está trabajando, en las bases para poder aumentar el personal técnico que es necesario. Estoy de acuerdo. Que sí, que evidentemente es una atribución vuestra y además he empezado diciéndolo. Pero no confundamos, la carga de trabajo del área no se resuelve con un político liberado. Es decir, me estás diciendo, no, es que hay una carga de trabajo en el... Es que la carga de trabajo esa no se resuelve porque está el concejal liberado. O sea, porque si esa fuera la solución y solo con eso íbamos a funcionar, vamos, a toda máquina, a lo mejor habría que liberar a todo el equipo de gobierno. A lo mejor compensaría ese gasto por cómo de bien iba a funcionar el ayuntamiento, por lo bien gestionado que iba a estar y por el ahorro, por eficiencia que íbamos a tener. Entonces, ya sabemos que en el área de ciudadanía hay una carga de trabajo, pero esa no la resuelve. Y además lo he dicho en mi primera intervención. Es decir, Ainhoa no se va a poner a hacer informes.
Luego, la carga de trabajo no puede ser la justificación a partir de ahí. A ver, nosotros te pedimos esa justificación, entendemos que no nos la des, es tu atribución y ni siquiera tienes obligación de explicarlo. Pero lo que nosotros reclamamos, ya que no es algo que se vote, es algo que dais cuenta y que es tu atribución y que no pretendemos que sea de otra manera. Pero sí que nosotros, lógicamente, pues mostramos nuestro parecer, y nuestro parecer es que, y además es coherente con lo que ya mostramos hace 2 años cuando se inició la legislatura, que no pensábamos que fuera necesario, que si hay que gastar recursos, a lo mejor es en personal del ayuntamiento, no en políticos liberados. Eso es el tema, vamos. No, sí, quiero decir que estoy de acuerdo contigo en el tema del personal y en el tema, cuando digo el trabajo del área, desde luego que cuando hablo de área, trabaja de gestión política en todas las áreas. No hablo que vaya a hacer informes, ni mucho menos, quiero decir, desde luego que sigue haciendo falta personal técnico y estamos de acuerdo. Y desde luego que respeto, quiero decir, y va en concordancia con lo que vosotros habéis planteado como Borovil en este ayuntamiento, como Borovil como institución. No como las ideologías que defendéis en otros sitios que llevan otros planteamientos, como Borovil, que es único y es de Ortuella. Es así, es el planteamiento que habéis hecho vosotros. La renuncia, el que me estás exigiendo que hagamos, es el que habéis hecho vosotros y habéis obrado vosotros en Ortuella. Borovil obró en Ortuella. Es así, que no ha pasado en otros ayuntamientos. A ver, hasta donde yo sé, y si no es así, que alguien me corrija, Borovil solo tiene representación en este ayuntamiento. Entonces, no sé a qué te refieres cuando dices que en otros sitios hemos hecho algo diferente, porque Borovil solo tenemos representación en este ayuntamiento. Es así, Borovil solo tenéis en Ortuella y habéis hecho eso. Quiero decir, otros partidos con otros colores similares no han actuado y quiero decir, lo que se ha actuado aquí no se ha actuado de esa forma en otros ayuntamientos, nada más. Quiero decir que vais a entretener. Bueno, como era dar cuenta, solicito un receso.